Listos, empezamos. Bienvenidos a la charla Negocio hoy y mañana. Estas charlas nosotros hacemos una vez al mes o máximo 2 veces al mes. Y hoy tenemos ponentes muy interesantes que trabajan en sectores distintos. Entonces vamos a preguntarles sobre su opinión, cómo ellos imaginan negocio en 2022, qué nos espera, cómo tenemos que modificar nuestras empresas, etc. Pues os presento Felipe Regat, que representa hoy el sector de hostelería y yo creo que va a decirnos cosas muy interesantes y cambios que nos esperen, lo que ha afrontado él durante los estos años. Creo que ha sido un poco duro. A ver cómo ha conseguido. Os presento a Pep García, que es el dueño de MaxiChef, es el CEO. Os presento a Víctor Betrán. Víctor es dueño del grupo BG Media. Hola, Víctor. Encantada. Hola, ¿qué tal? Gracias. Os presento a Lourdes Lara. Lourdes representa el sector, ella es comunicadora y periodista. Yo creo que ya se nota enseguida en donde trabaja Lourdes. Os presento a Ronnie. Ronnie, bueno, nos va a contar mejor a qué se dedica él, porque es algo muy interesante, trabaja con la mente. Y os presento a nuestro profesor mágico, profesor de Neuroscience Business School, de cual estamos muy orgullosos, Miguel Ángel. Hola. Hola. Hola a todos. Hola. Pues me gustaría empezar contigo, Felipe. Cuéntanos, por favor, ¿qué espera el sector de hostelería? ¿Qué cambios vamos a tener en este sector? Bueno, buenas tardes a todos. Espero no ser muy detallista y muy pesado en la explicación. Se trata de una charla, me podéis interrumpir cuando queráis, no hay ningún problema. En nuestro sector, como supongo que se ha hecho muy público, pues en otras zonas como en Madrid, hay bastante poca continuidad legislativa, en el sentido de que no sabemos mucho a qué atenernos en cada momento. Es un sector, además, que es muy sensible a cualquier noticia negativa, con lo cual este paquete puesto en una coctelera hace que nos cueste mucho organizarnos, programarnos y sobre todo, poder vendernos, ¿no? Para una noticia, ayer mismo se abrieron las fronteras en España, no antes. Todavía hay gente que nos pregunta qué significa, cómo se abre, y estamos ya vendiendo. Yo tengo, no sé, estoy viendo desde aquí pues una familia extranjera que están aquí y todavía no sé ni cómo han llegado. Para que os veáis un poco la situación que estamos ahora. Ya es un sector que viene sufriendo desde los años, pongamos 2009-2010, para coger las puntas de crisis, prácticamente hasta 2018, que digamos tocó fondo, no en todos los casos ni todos los mercados, pero tocó fondo. Se habla de un sector que es de servicios, pero realmente es industrial, ya que requiere fuertes inversiones los primeros 15 años. Y eso, en función de cómo te haya cogido esta crisis, la primera y ahora la del coronavirus, pues si te ha cogido a medias o te ha cogido al principio, tienes un problema gordo. Si te ha cogido más al final, pues supongo que los bancos pues lo ven de otra manera, ¿no? Siempre y cuando el negocio pues sea el que corresponde, es decir, el estudiado, el que tenga una razón de ser, no sea un capricho de negocio. Que eso en nuestro sector pasa mucho. Hay gente que abre locales, restaurantes, bares, hoteles, por puro ilusión, ¿no? Y eso no es negocio, te digo yo, ¿no? Vale, ¿y cómo es posible adaptarse a los cambios tan rápido? Porque hoy en día las noticias cambian, un día estáis abiertos, otro día estáis cerrados. ¿Cómo lo hacéis? Es muy difícil. Bueno, vengo de una reunión de la Federación de Gremios, de la Federación de Hostelería, en mi caso de Girona. La verdad es que hay una red, posiblemente una red de información muy importante, WhatsApps, mails, es una locura, pero ya te habitúas, ¿no? En esta situación de estar sobreinformado continuamente, te habitúas. Eso hace que también seamos muy ágiles todos, cosa que no había pasado hasta hace muy poco. El sector en sí es como va a una velocidad mucho más rápida.
y hay cosas que tardábamos años en adaptar, no sé, una ley de Legionela, y ahora toda una ley de ecovirus que se ha cambiado 4 veces se ha adaptado en 2 semanas, no sé. Me sorprende, ¿no? A veces cómo trabajamos. Pero la gente está como resignada, tiene mucha ilusión y muchas ganas, y la verdad es que leemos una cantidad de documentación que, bueno, como digo, nos han puesto gafas a todos. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo aquí. Víctor, a ver, Dígame. ¿estás aquí? Estoy aquí, sí, sí, sí. Que no te vemos, por eso te pregunto. ¿Puedes Sí, hacer sí. una pregunta a Felipe? Que ellos, él acaba de abrir el hotel, ya funciona el negocio, quizás tienes una pregunta sobre el sector o sobre a qué se dedica él. Bueno, la verdad es que conozco a Felipe, no directamente, pero tuve la oportunidad de conocer hace muchos años a su padre. Como profesional del sector del turismo, porque nosotros en el grupo, como agencia de marketing y comunicación, trabajamos con el sector hotelero desde hace 20 años. De hecho, somos agencia de Realizato para España desde el 2002, o sea que algo del sector turismo conocemos. Y aparte, desde hace 6 años, en la Escuela de Turismo San Ignasi, yo soy uno de los profesores del área de marketing digital, con lo cual estoy completamente de acuerdo con lo que está comentando Felipe, de que es un sector, él desde el punto de vista de profesional hotelero y yo desde el punto de vista de empresa de servicios del mercado hotelero, que hemos visto la situación actual y la estamos sufriendo. O sea, estamos plenamente de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo con lo que él dice, y yo creo que lo peor que puede ocurrir ahora mismo es que es legislativamente es un desastre. O sea, no sabes a qué atenerte porque les afecta a ellos, a los dueños, a los propietarios, a los gestores, a las directoras de los hoteles, instalaciones hoteleras y restaurantes, pero colateralmente afecta a todo el ámbito. Y no tenemos que dejar de lado que el sector del turismo y hotelero en España es más del 20% del PIB, que es una cifra muy importante. Con lo cual, yo soy de los que opina, también lo he hecho público en este caso, y permitirme que me vaya poniendo cargos, porque por cargos tengo estos cargos y otros, y si no les gustan me los puedo cambiar, como decía Groucho Marx. Estoy desde hace 7 años como vicepresidente de PIMEC en Barcelona y Maresma, y llevo concretamente el tema de la sectorial de turismo, y nos hemos quejado públicamente al gobierno autonómico y al central de esta falta de claridad y de estrategia de funcionamiento. O sea, es un auténtico desastre como se está llevando a cabo. O sea, no sabes a qué atenerte, y el problema es que no solamente afecta directamente a lo que ellos ven como un hotel, es que es el hotel y es todo lo que rodea al hotel, a todos los proveedores, a toda la gestión. O sea, es un problema muy, muy, muy grave. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero realmente la situación es muy delicada, y yo en este caso lo único que tengo que decirle a Felipe es que comparto los pañuelos y las lágrimas también. Vale, yo pensaba que vas a dar algunos consejos. Bueno, consejos, hombre, yo los consejos te diría es que podríamos cambiar a todos los políticos, ese sería el primero, ¿no? O sea, hacemos un barrido y ponemos políticos nuevos, ¿no? Tanto allí como aquí. Tristemente, pocos consejos, porque yo ahora me podría poner en modo vendedor, me podría poner en modo agencia de marketing y comunicación. Oye, hay que trabajar las redes sociales, hay que trabajar, pero ¿para qué? No es que haya, no es por no ir, sí hay que ir, se va, pero ¿qué vas a hacer si tienes las fronteras cerradas? Si no puedes traer turistas. Si el otro día salí con la bici, que yo vivo en Sant Pol, si el otro día me fui con la bici precisamente a Lloret y me vine con la bicicleta, y cuando me fui a Lloret al paseo a tomarme una hamburguesa, y me entró una tristeza de ver todo aquello como estaba, que dije, no me lo puedo creer. Eso es Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes recomendar actualmente? Pues el pasaporte europeo para la COVID, pues sí, quizás sea una opción. Quizás sea una opción, pero ahora mismo pues el pensamiento que tenemos todos, como los que están directamente vinculados al mundo de turismo y hotelero, como los que estamos en este caso también colateralmente, pero incluso como cliente, te planteas o tienes dudas sobre qué puedes hacer y dónde vas a hacer. Y ante esas dudas dices, bueno, pues me quedo en casa o me alquilo algo para este fin de semana y ya me espabilaré, ¿sabes? O sea, no puedo en este caso dar consejos muy útiles porque legislativamente estamos un poco todos atados por las manos.
Os explico por qué he empezado con el caso de Felipe, con el sector de Felipe, porque hay empresas, por ejemplo, nosotros en EBS hemos empezado con clases presenciales, pero era bastante fácil, sí que hemos trabajado bastante, pero era bastante fácil ir online, digitalizar nuestro negocio. Hay negocios que es bastante fácil digitalizar, cambiar, modificar, y hay otros que en COVID no han podido hacerlo porque era simplemente imposible. No puedes decir a un hotel virtual o un hotel online, ¿no? Vale, pues ya estamos, Felipe. Todos iremos a tu hotel, te soportamos, te damos mucho ánimo. Una cosa que voy a decir para Víctor, es que ahora que lo veo sí que nos conocíamos. Yo he trabajado en cadenas hoteleras muchos años y te digo que el sector, sobre todo de profesionales, no ha querido perder el invierno y han entrado en cursos de transición digital, muchos. Ahora hay uno que entra en el no sé cómo es, Instituto Tecnológico Hotelero, que lo creamos un poco como se creó la Q en aquí en Lloret, pues reunidos por un tema un poco quizás académico para aprender el tema. Y realmente pensamos que se apuntaría a transición digital, no sé, unos 20 establecimientos. Somos 76. Es decir, que realmente hay un interés por lo que tú puedes ofrecer. Y nosotros lo hicimos porque estamos muy unidos, al ser quizás un pueblo, al movernos juntos, era fácil crear ese ambiente, ya nos conocemos personalmente. Y la verdad es que hay una receptividad para esa transición digital muy grande. Es verdad que todavía no hay clientes, pero yo ya he hecho algún cambio y sorpresivamente está funcionando de una manera muy fuerte. Cuando estemos a pleno rendimiento no sé qué va a pasar, pero realmente funciona. La gente está receptiva a esto. Muy bien, gracias, Felipe. Lourdes, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo están? Encantada que dentro de los ponentes, y hasta en la mañana caí así como decimos, me cayó el 20, que soy la única mujer representando a las mujeres y yo encantada. Desde El Salvador estamos en Centroamérica. A ver, mi fuerte es la comunicación. Si a mí me lo preguntan cuál es el negocio de hoy y de mañana, yo les digo la comunicación. Seamos profesionales de lo que seamos. Primero tenemos que ser profesionales de la comunicación. Esa tiene que ser como nuestra ventaja competitiva. Ingenieros, la parte digital, sí. Usted puede ser ingeniero, hay 10 ingenieros. Tiene que saber hablar bien, comunicar bien, de forma efectiva. Y ese ha sido mi trabajo a lo largo de 20 años en los medios de comunicación. Comencé muy chiquita, ahora casi a mis 40 años les puedo decir, es maravilloso este mundo, porque nos permite conectar con tanta gente y hacerlo de una forma natural, hacerlo desde el corazón. Y así nos vamos uniendo. ¿Cómo llegué yo a este máster? Bueno, a través de Miguel Ángel, que en el LinkedIn me seguía. Y le digo, bueno, a través de la comunicación hemos llegado a nivel latinoamericano. Actualmente capacito a mujeres de Latinoamérica. Porque en ocasiones las mujeres hablamos mucho, pero entre nosotras. Pero nos dan un micrófono, estamos frente a una audiencia, tenemos que defender un proyecto y ya digo, ¡ay! Y empiezan todos esos temores, esos miedos. Porque son miedos. Es un monstruo interno. ¿Saben? Un miedo tan grande que se compara incluso con la muerte, es hablar en público. Y vino el COVID, vino esta pandemia y ahora tenemos que hablar en una cámara, como lo estamos haciendo en esta mañana. Claro, los profesionales que tenemos acá no tienen problemas para comunicar. Te iba a preguntar sobre los cambios en el sector de comunicación, ¿cómo ha cambiado tu mundo? Ahora, ¿cómo lo tienes? ¿Más a través de Zoom o si hay algunas nuevas herramientas en grabación? Cuéntanos. Buen punto, porque en mi caso, yo soy presentadora de noticias. Mi trabajo es estar todos los días frente a una cámara leyendo un prompter, las letritas que van subiendo, ¿verdad? Uno empieza a leer. Pero vino esta pandemia y dijeron, Lourdes, tú te vas a la casa a transmitir la noticia desde allá. Yo decía, pero ¿cómo desde mi casa? Porque en ese entonces, pues mi internet de lo más básico.
Claro, yo no tenía un lugar establecido. Yo tengo hijos. De hecho, mi hijo menor en ese entonces tenía 2 años. Y se pueden imaginar. Entonces yo siempre digo, miren, el ser humano tiene la capacidad de transformar en la medida que se conoce el autoconocimiento. Es decir, si ya tengo esto, ¿qué voy a hacer con esto? Y empezamos a cambiar prácticamente todo, todo. Es decir, ahora la comunicación, y de hecho, yo tengo mi empresa, Lourdes Lara Consulting, que es capacitar en comunicación. Ahora mis capacitaciones son en línea, en Zoom, en Meet Pero o en la plataforma. aún trabajas desde casa. A ver, y les cuento, bueno, empezamos. Cuando tenía 3 meses, me sentía ya tan agobiada. ¿Por qué? Porque mi hijo de 2 años, yo estaba leyendo las noticias y lo tenía en las piernas. Y el niño estaba, mamá, pacha, y yo casi que le tapaba la boca. Miren, era tan tremendo porque era que yo había invadido su espacio. Claro, era un bebé de 2 años que por más que yo le decía, mamá está trabajando, y de repente aparecía en la cámara y decía, oye, cosa que en noticia, que es algo más serio, está bien para un programa de entretenimiento, pero cuando es noticia, debemos de tener como un rango, ay, quizá más de prudencia, llamémoslo así. Cuando tenía ya 3 meses en esta área que yo sentía que mi hijo se iba agobiando, yo le dije al jefe, mire, le propongo algo. O me da otro lugar donde mi hijo se va en esta hora que yo transmito la noticia a otro lado, o me cambia. Porque yo no puedo estar sacrificando a una criatura de esa forma, me parece inhumano. Y ahí fue que tomaron la decisión de regresar al set. Es decir, nos dimos cuenta que esta pandemia iba a continuar, que nos íbamos a mantener aislados, sí, respetando medidas, sí, pero no nos podíamos detener. Teníamos que continuar con nuestro día a día. 3 meses en casa y luego regresé ya al set y seguimos ahí. De los 32 compañeros que conformamos un noticiero, bendito Dios, soy la única a la que no le ha dado hasta el momento el COVID. La razón, pues trato de respetar las medidas, lavar manos y todo eso. Y al final, como les digo, no nos ha dado y ya la vacuna, pues sí, ya igual ya la tenemos. Vale. Pep, ¿tienes alguna pregunta a Lourdes? Facilita. Sí. No, yo, a ver, cuando te escucho tu pasión por la comunicación, ¿no? que además es contagiosa y estoy muy de acuerdo contigo, que la comunicación es básica para muchísimas cosas. ¿Qué consejos nos darías a los empresarios en este sentido? ¿Qué consejo? Miren, siempre les digo, tratar de practicar siempre en nuestra área. De repente llega un practicante o llega una persona nueva a nuestra empresa y decimos, es nuevo, no le voy a dar la oportunidad, bueno, que no defiende este proyecto. Es lo contrario, hay que impulsar a las nuevas generaciones. Porque si usted, Pep, o el resto de compañeros, impulsamos a estos muchachos, a estos jóvenes, cuando tengan nuestra edad, o en mi caso casi 40, creería Pep anda más o menos por esa línea, Miguel Ángel anda por los 60 o por esa línea, cuando tengan nuestra edad, que mame, obviamente ellos ya van a tener la experiencia. En ocasiones buscamos que tengan esa experiencia que no les hemos dado la oportunidad. Si nosotros hubiésemos comenzado en la comunicación cuando teníamos 5 años, a esta altura de la vida, no estaríamos sufriendo ni angustiados cuando tenemos que defender cualquier tema, cualquier proyecto. Eso es verdad. Eso es verdad. No es solamente sobre comunicación, yo no sé si conocéis algo sobre educación en Rusia, pero educación en Rusia es así, cuando el profesor te cuenta algo, tú lo apuntas y luego en el examen tú tienes que decir exactamente lo que ha dicho el profesor, exactamente, palabra por palabra. Entonces yo hice un intercambio y fui a estudiar a Alemania cuando tenía 19. Y allá el profesor me ha preguntado sobre algo. Yo estudiaba en ingeniería y me pregunta, y Tatiana, ¿tú qué opinas sobre este caso? Y yo tenía 19 años y no sabía que yo puedo tener mi propia opinión. Eso para mí era un shock, que me preguntan qué yo pienso. Yo puedo pensar. En Rusia es muy estricto, es algo postsoviético y aún es un poco así. Es así, aquí en Europa no es tanto, pero quizás comunicación
y también poder expresarse. Tener una opinión es algo muy importante y no tener miedo de decirlo. Yo creo que en Rusia es algo de Unión Soviética, cuando no pudiste decir nada, ni contra, ni nada. Pero eso para mí era un shock. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que quizás esto falta. A mí me falta seguramente, que me voy a apuntar a clases de comunicación, sí, sí o sí, que eso hay que admitir. Hay que admitirlo. Y si le sumamos, y que fue mi parte más fuerte en cuanto a inversión en educación el año anterior, la comunicación no verbal, que para hablar de eso tendríamos por lo menos otra charla más. La comunicación no verbal representa, si vamos a un porcentaje más o menos, el 60% de lo que estamos haciendo. Es decir, yo no puedo decir que estoy emocionada de estar con ustedes si tengo un rostro que no me dice eso, si mis movimientos no me dicen eso. O, por ejemplo, está hablando Felipe y yo estoy con el rostro así como, ¡ay! O probablemente yo no digo nada, pero mi cara lo está diciendo. Mi cuerpo habla cuando mis palabras callan. El lenguaje no verbal es fascinante. Cuando tengan la oportunidad, o se vienen a un curso conmigo, o nos vamos a un curso con Teresa Baró, quien es mi maestra y una mujer, así les digo, maravillosa en su área. Muy bien, gracias Lourdes, gracias, tomaré unos apuntos. Víctor. Anotado. Sí. Víctor, cuéntanos por favor, en tu sector, ¿cómo os ha afectado el COVID? Bueno, la verdad es que nosotros en estos 20 años como grupo tenemos 3 divisiones. Ya nacimos digitales porque fuimos de las primeras empresas en España que a finales del 2001 diseñamos y programamos páginas web, lo que en aquel momento era una revolución. Y en los últimos años ya que el tema del e-commerce iba creciendo y lógicamente entre el arranque del COVID y pues donde más estamos trabajando a nivel digital es con el desarrollo de plataforma de e-commerce y gestión de redes sociales y embajadores, porque es lo que nos están pidiendo las empresas y lo que más está teniendo ahora mismo crecimiento y tirón. Tristemente, todo el tema de eventos, que también tiene correlación con el sector de los hoteles, la restauración y demás, pues sigue estando muy parado. Nosotros teníamos que haber organizado el año pasado 2 eventos para Pirelli, no los pudimos organizar, teníamos que haber organizado uno para Pirelli este mes de marzo pasado y nos lo han cancelado porque no podían venir turistas, o sea, no podían venir periodistas extranjeros, un evento con 50 periodistas. Lo hemos pasado a septiembre, esperemos que en septiembre lo podamos llevar a cabo, pero yo creo que a nivel de lo que sería el modelo de negocio, pues bueno, nos salva que todo el tema digital, como ya forma parte de nuestro ADN, lo gestionamos bien. El problema que vemos es que hay una gran mayoría de los negocios que son muy analógicos todavía y sobre todo pymes les cuesta mucho entrar en el área digital porque la gente no tiene los conocimientos y no sabe lo que puede hacer o poder llevar a cabo o cómo digitalizar su negocio. Se está hablando mucho de la digitalización de las empresas. Hoy mismo El País ha publicado un artículo que hablaba de que la Unión Europea va a dedicar a España en los próximos 4 años 70.000 millones de euros para la digitalización de las pymes. Bueno, eso está muy bien, pero hay muchos negocios que es prácticamente imposible digitalizarlos, ¿sabes? O sea, ¿cómo vas a digitalizar una panadería? ¿Sabes? A ver, ¿qué te vas a hacer? ¿Te vas a llevar una impresora de pan 3D en casa con la receta que te va a dar el de la panadería? No. Entonces, hay modelos de negocios que todavía van a llevar unos cambios importantes. Hoy también en Barcelona salió publicada la noticia de que uno de las pistas de hielo que teníamos desde hace 47 años, el skating, ha cerrado. Concurso de acreedores y ha cerrado definitivamente para siempre. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio de modelo de negocio, de revolución, de incluso como nosotros, como usuarios me refiero, de cómo invertimos nuestro tiempo ahora mismo, ¿sabes? Tienes 1000 posibilidades para hacer cosas y ahí tienes al alcance de un clic el poder plantearte muchas acciones que a lo mejor no hace falta ni que salgas de casa. Por eso estamos viendo que el retail se está reduciendo, estamos viendo que cada vez hay menos tiendas en las grandes ciudades y cada vez nos hemos habituado a comprar más online. Yo creo que estamos viviendo una revolución, una 4.0, como en su momento hubo la revolución de las máquinas de vapor que estaban haciendo cambiar el modelo de negocio y hubo mucha gente que las está criticando. Nos está ocurriendo exactamente lo mismo. Estamos viendo esa misma situación. Lo que ocurre es que hay un tipo de empresa, un tipo de profesional que le es muy fácil asumir todo esto y hay otro
que nosotros estamos viendo muchas pymes, que tenemos reuniones con directores generales o directores de marketing, que es muy complicado. Es realmente, prácticamente es como si estuvieras evangelizando a la gente, ¿sabes? Sí. ¿Y cuáles son tus consejos a los pymes? Bueno, yo creo que el consejo a las pymes sería que tanto sus propietarios como sus directores generales o directores de marketing se actualicen lo más rápido posible a esta nueva realidad. O sea, el que no lo haya hecho ya está llegando muy tarde y el que no lo haga rápidamente va a desaparecer, porque tendrá un competidor que a lo mejor no está ni en su ciudad, tendrá un competidor que lo tiene a 5.000 kilómetros de distancia, ¿sabes? Nosotros hicimos un proyecto para una empresa que hacían sierras de corte de diamante, de aquí de Barcelona, que su primer competidor era una empresa de Malasia, que vendía online. Uf. Entonces, ¿cuáles son 5 cambios que tienen que hacer sí o sí? 5 cambios. Pues si solo fueran 5 sería fantástico, pero es que hay que hacer muchos. ¿Cuáles? Pero el primero es que tienes que entender cómo forma parte de tu gestión diaria que estás viviendo en un entorno que cada vez más se está digitalizando. Si eso no lo asumes, tu empresa muy complicadamente va a seguir saliendo. La segunda, formar a tu equipo. Que nosotros vemos que hay mucha gente que no lo tiene. La tercera, ¿cuál es la escala de funcionamiento y de valores en tu compañía? O sea, una cosa es que los de arriba lo tengan claro que se han de digitalizar, pero otra cosa es que en los cargos intermedios y en los cargos inferiores está todo el mundo entendiendo cuál es ese modelo nuevo de negocio. Identificar que a lo mejor tu competidor ya no es aquel competidor local. A nosotros nos han pasado proyectos que hemos estado con empresas trabajando, es que mi abuelo ya hacía esto así hace 40 años, o hace 50, 60, pero es que el negocio de tu abuelo no es el negocio que tú tienes actualmente. Ha cambiado radicalmente. Tu forma de trabajar no puede ser la misma que la de hace 40, 50 años. Es que, de hecho, tu forma de trabajar con el COVID se ha avanzado y no es la misma que la de hace 5 años. Ha cambiado radicalmente. Tienes que entender que hay un nuevo modelo de negocio. Y yo creo que también hay otra parte, que es que los empresarios, los autónomos y la gente en general, estamos todos asumiendo que tenemos una nueva forma de relacionarnos, tanto socialmente como de consumir, ¿sabes? De viajar, de consumir, de comprar. El otro día leía unas estadísticas cómo ha crecido la venta en Internet de e-commerce en los mayores de 65 años. Wow. Porque les es mucho más fácil a este tipo de público utilizar un iPhone, un Android, una tableta, que en un ordenador convencional para comprar online, y les da más seguridad comprarlo desde casa, ¿sabes? Entonces, estos índices están creciendo. Entonces, en los próximos años, los seniors, y dentro de poco ya me incluiré, porque empiezo a ser ya una persona mayor, tendremos que... Se formará parte de nuestro ADN el estar en casita con una tableta, ¿sabes? Y poder acceder a que te traigan cualquier cosa. Esto hace 5 años era inviable. Sí, estoy de acuerdo. Y esto ha cambiado radicalmente. Entonces, ese es el modelo que tú tienes que empezarte a plantear si tu negocio te permite digitalizarte. Vale. Que como decía antes, no todos los negocios lo permiten. ¿Y hasta qué punto puedes digitalizarlo, verdad? Porque hay cosas que no puedes. Oh, claro, hay modelos que no se pueden, que es imposible digitalizarlos. O sea, Felipe no puede digitalizar sus habitaciones. No. Tiene un hotel fantástico en Lloret y no creo que viva a hacer visitas virtuales a sus habitaciones, ¿sabes? Yo quiero ir a una habitación de ese hotel y bañarme en la piscina y en la playa de Fans. Ya puedes. Podríamos discutir ese tema, ¿eh? Podríamos discutir. Porque se pueden digitalizar otras cosas. Por ejemplo, se puede digitalizar, y ahora voy a entrar en una cosa que creo que será también el futuro. Yo trabajo desde una habitación de hotel como nómada digital, por ejemplo. Sí. Y esto se está empezando a vender tan rápido que ya he visto 2 proyectos que yo los iba a seguir un poco con calma y ya están al 50%, que no me podía imaginar que podía ir tan rápido. Claro. Es un poco lo que te quería decir, Víctor, que quizás el nivel de velocidad de adaptación digital es salvaje. Sí, es correcto. Posiblemente tú dices que por ejemplo, una pastelería, no, ¿cómo has dicho? Bueno, una panadería. Panadería, perdón. Una panadería no se puede digitalizar. Y hace poco a una persona que está aquí le he comentado que estamos trabajando en un proyecto, que además me va a pasar muy buena información, de que estamos digitalizando una panadería. Pero el pan, sí, ya entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Que podrás vender el pan por e-commerce o podrás, pero que hay muchos modelos de negocio
que obviamente una panadería puede llegar a vender el pan online como se vende fruta, como se vende... Pero hay muchos modelos de negocio que nosotros nos estamos encontrando que el problema no es en sí el modelo de negocio, el problema es quién lo está gestionando. Bueno, aquí es un problema de quién se va a quedar el beneficio. Yo, más que gestionar, como estamos hablando de negocio, yo siempre digo, está funcionando muy bien muchas cosas, pero porque les estoy quitando el negocio a algunos que más tarde o más temprano su poder de gestión, de e-commerce será tan potente que yo no voy a poder competir porque me van a poner barreras en todas mis posibles salidas, ¿no? Ya lo están haciendo de una manera salvaje también. A la que han visto que salimos por un lado y ellos ya están bloqueando toda la publicidad, toda la visualidad. Y bueno, es un mundo muy salvaje y yo creo que habrá que poner un coto a según quién de una manera rápido, porque que ganen ellos el dinero y los impuestos los paguemos nosotros, no estoy muy de acuerdo. Sí, correcto. Eso para nada. Sí. Pues está pasando. Vale. Está pasando hoy mismo he tenido una discusión de ese tipo. Bueno. Vale, gracias. Ejemplo, sí. ¿Vas a decir un ejemplo? Ya está. No, te voy a decir que cuanto más quieras abrir tu mundo, si yo, por ejemplo, quiero vender en Malasia o quiero llegar hasta Rusia, como ya he hecho hace muchos años, ahora no tengo que hacer todas las ferias y viajes, que algunos que yo veo por aquí también han hecho ferias por todos lados, sino que puedo invertir digitalmente un coste similar y llegar segmentadamente allí, ¿no? Víctor, corrígeme, pero yo creo que yo ahora puedo llegar según qué zonas de China o que según qué calles de Moscú, correcto, que son de alto nivel para vender que vengan al Regal Park Hotel. Exactamente, correcto. Sí, es así. Vale, gracias. Pep, cuéntanos, por favor, cómo MaxiChief ha afrontado a COVID y qué opinas sobre la conversación en general. Bueno, a ver, os voy a explicar primero qué es esto de MaxiChief, pero yo también tengo el privilegio de ser mentor, inversor en algunas startups que utilizamos también como fuente de innovación externa y por eso cuando pienso en la empresa del futuro me es difícil pensar solo en un sector porque creo que esto va de tendencias y que estamos en un momento en el que se van a dar y se están dando grandísimas oportunidades de negocio si leemos bien por dónde va todas las oportunidades a nivel de sector y los grandes cambios que se están haciendo, pero también los grandes cambios a nivel de formación, de creatividad, de innovación, de cambio de paradigma, ¿no?, que tenemos que interpretar. Mi empresa principal es una empresa que está muy globalizada, vende mobiliario plegable para el sector profesional, todo lo que es mobiliario que se tiene que montar, desmontar, transportar rápidamente para grandes eventos, para grandes celebraciones. O sea que, como decíamos aquí, decían algunos, al final cuando la hotelería o cuando los eventos sufrimos muchos otros que estamos en la cadena de valor de ese producto. Nosotros fabricamos en China, nuestros socios son taiwaneses, fabricamos también todo lo que es textil en Turquía. Y el último año normal, que fue el 2019, vendimos en más de 90 países del mundo. Pero claro, nosotros a partir de marzo del año pasado, todo esto se fue cerrando. La gran suerte que tuvimos es que la versatilidad de nuestro mobiliario, que permite venderlo para la Armada o para los hospitales estos de campaña o para las vacunaciones o para las votaciones, nos han permitido más o menos ir sobreviviendo, porque teníamos una economía bastante saneada, pero bueno, también aquí en el apunte que hemos dicho, también hay que reconocer que en nuestro país, España, hemos sido uno de los últimos, los que estamos en el vagón de cola de ayudar en ayudas directas a las empresas, ¿no? O sea que de ahí también quiero hacer constar que mi queja hacia la falta de sensibilidad del mundo político hacia la economía productiva, ¿no? Bueno, esto es una parte, ¿no? Nosotros hemos visto cómo el mundo se iba parando, pero por otra parte, como soy empresario y emprendedor, soy muy optimista. Estamos viendo ahora en estos últimos tiempos una reactivación brutal del mercado con grandes diríamos, fenómenos que están causando una gran distorsión en el comercio internacional, como puede ser el incremento brutal del precio de los fletes, que el año pasado transportar un contenedor de China hacia aquí, hacia Europa, estábamos pagando $2.000, $2.500 y ahora estamos pagando $12.000.
es así. Las materias primas se están disparando, o sea que todo esto está afectando muchísimo al comercio internacional, pero por otra parte veo que hay unas grandes oportunidades, ¿no? Yo soy la típica empresa que vendo productos físicos, pero por otra parte también nos ha salvado todo el tema de la pandemia y quizá al trabajar con socios tan lejanos ya estábamos muy digitalizados en muchos aspectos, ¿no? Con lo cual también todo lo que se puede digitalizar en nuestro negocio, como decía Víctor, está digitalizado. Nosotros no utilizamos papel, nosotros pudimos teletrabajar inmediatamente todos en casa y seguir el ritmo de trabajo normal y atender a nuestros clientes, los que en aquel momento también estaban activos. Y por otra parte, también, que como os decía, estoy en contacto con el mundo emprendedor y soy inversor en algunos proyectos. Sobre todo buscamos proyectos que tengan un cierto impacto, que tengan que ver con la sostenibilidad, ¿no? con la educación, sobre todo también, ¿no? Y es lo que os decía, yo creo que ahora hay unas grandes... Ay, no tenemos el... Perdón, es que no sé qué he tocado, que he puesto... Digo que hay unas grandes revoluciones en marcha, ¿no? Que tienen que ver, también nos están dando pistas, ¿no? Los fondos estos que llegan de la Unión Europea, que como decía Víctor, tienen que ver con la digitalización, con la economía verde, la economía circular, la sostenibilidad. Y hay grandes sectores de oportunidad, ¿no? para invertir y para crear. Yo creo que todo esto tiene que pasar por una visión emprendedora, como decía antes, por la innovación, por la creatividad, por la disrupción. ¿Qué para ti es una visión emprendedora? ¿Cómo es? ¿Qué Una es? visión emprendedora. Sí, mira, en las empresas hay tres visiones diferentes, ¿no? Hay la visión del técnico, que mira al presente, que es el que hace una función determinada. Hay la función del gestor, ¿no? Que es el que organiza todos los recursos para que se consigan los objetivos. Y está la visión del emprendedor. El emprendedor es el visionario, es el que mantiene la empresa conectada con el mundo, es el que sigue siempre aprendiendo, intentando hacer las cosas de una forma diferente, innovando. Y esto es una función que tiene que hacer el director general, el CEO, ¿no? El emprendedor. Y ese es el sentido. Yo creo que ha cambiado el paradigma. Cada día tenemos que desaprender para volver a aprender y, por tanto, esa visión, ese mirar el mundo con otros ojos es absolutamente imprescindible. Y cuando los miras con otros ojos, ves un montón de sectores en donde hay oportunidades. Pero es que en el mismo sector turístico yo creo que aquí van a haber unos grandísimos cambios, ¿no? En el sector de la logística, en el sector de la educación, en el sector de la sanidad, en el sector de la sostenibilidad, de las energías renovables, de la movilidad en las ciudades. O sea, hay una cantidad de oportunidades que yo creo que estamos viviendo un mundo apasionante. Y por cierto, yo creo que la COVID lo único que ha hecho es acelerar tendencias que ya estaban, ¿eh? O sea, lo que pasa es que como nos resistimos, yo siempre en mis entornos siempre pido que dejemos de hablar de futuro, porque hablar de futuro es posponer las decisiones. El futuro es hoy, ya ha llegado. Pero es que el entorno VUCA, el entorno tecnológico, el entorno globalizado, esto ya lo teníamos antes de la COVID, ¿no? Lo único que ha hecho la COVID es acelerarlo y ponernos ante el espejo para que nos demos cuenta de ello. Me ha encantado eso, desaprender para volver a aprender. Eso me encanta. La verdad es que es así. Ronnie, ¿tienes alguna pregunta, Pep? Bueno, complacido de estar acá y tuve la oportunidad de leer alguna información sobre Pep y veo que estamos muy conectados y relacionados con el mundo de la creatividad. Así que mi pregunta iría, ¿qué tan clave es la creatividad? Bueno, siempre ha sido clave, pero ¿qué tan clave ves tú la creatividad en esta nueva normalidad que tenemos? ¿Cómo la posicionarías en cuanto a habilidades para los nuevos colaboradores en las empresas? Yo la veo como una habilidad fundamental, ¿no? Cuando hablamos de los famosos soft skills o las habilidades blandas, ¿no? Al final, ahora es mucho más importante lo que somos capaces de hacer con el conocimiento que el propio conocimiento en sí, que además es muy cambiante y está al abasto de todos, ¿no? Pero la creatividad, yo soy vicepresidente de una fundación que precisamente se llama Creativación, que quiere decir creatividad para la innovación. Llevamos muchos años trabajando con niñas y niños en el sistema escolar para fomentar sus capacidades creativas, ¿no? Todos nacemos creativos, lo que pasa es que el entorno, el sistema educativo, el sistema social, la familia, nos va mermando esa capacidad de ser creativos. Y nosotros nos preocupa mucho que se sistematice esa creatividad. Se puede aprender
a ser creativo, igual que se aprende a leer y a escribir. Y va a ser tan importante, ¿no? Como decía Ken Robinson ya hace unos cuantos años, pero todavía no se le ha dado la importancia que tiene. En mis equipos creo que la creatividad es fundamental, ¿no? Y es una de las características que vamos a ir buscando. Lo que pasa es que es lo que te decía, hay que entrenarlo y hay que entrenarlo desde pequeños. Y cuando entrenamos la creatividad con mirada innovadora, con mirada disruptiva, de alguna manera también estamos cultivando la actitud emprendedora, ¿no? Que al final es una actitud ante la vida. Bien, Gracias. interesante. Ronnie, pues cuéntanos sobre ti. ¿A qué te dedicas tú? Porque haces cosas muy, muy interesantes. Bueno, estamos, como dije, muy complacidos de estar aquí, escucharlos a todos sus puntos de vista. Van a alimentar mucho mi participación porque estamos conectados. Bueno, he escuchado algunos temas importantes, ¿no? Palabras importantes, claves, como es la comunicación, digitalización, creatividad, innovación, educación. Yo soy educador de vocación y profesión. Me considero un eterno aprendiz. Dejar de aprender es dejar de crecer. Comparto lo que dice Pep. Desaprender para aprender. Y disfruto agitando mentes. Soy mentor de creatividad y disfruto agitando mentes. ¿Y qué significa agitar mentes? Estimular esa capacidad imaginativa y creativa que todos tenemos. Porque como bien lo decía Pep, todos somos creativos. Lo que pasa es que en el medio, bueno, viene todo este sistema que viene a que poco a poco esa creatividad vaya de alguna manera muriendo. Entonces, la educación es un tema importante que se vino a desnudar con el tema de la pandemia. Quizás no la educación no como definición o como concepto, sino el sistema educativo que tenemos, ¿no? Un sistema educativo obsoleto, como ya tú lo mencionabas, que en Rusia era obedecer, obedecer, obedecer. Prácticamente es un sistema también que tenemos en Latinoamérica, un sistema que no nos preparó para pensar. Y eso se vio evidenciado con la pandemia. Necesitábamos soluciones creativas para enfrentar las pandemias. Muchas personas necesitaban de conocimientos financieros para administrar sus recursos, no solamente económicos, sino recursos en todos los sentidos y cómo enfrentar la situación. Entonces, el sistema educativo se ve evidenciado como un sistema obsoleto, y no solo eso, donde prácticamente, si nos vamos a un nivel educativo de niños, de primaria, prácticamente los niños saben usar mejor la tecnología que los propios docentes, que los propios profesores. Entonces, es esa ironía que nos vino a presentar la pandemia. También en el ámbito de la creatividad, como le hacía la pregunta a Pep, es igual que la digitalización. Yo también soy director de una empresa de marketing digital, y el tema de la digitalización era como algo así para las empresas. Sí, eso lo vemos después, ahora estamos bien. Después vamos a entrar en la página web, sí, después vamos a entrar en las comunicaciones digitales, después ahora estamos bien. Y en creatividad, tengo varios programas de formación en creatividad y es lo que me dedico en las empresas, a capacitar a las personas en cuanto a la creatividad, siempre y cuando los directivos y las gerencias crean y se involucren en el proceso. Porque de nada vale capacitar a tus colaboradores y que la gerencia no se involucre porque no hay una correspondencia muchas veces, como ya lo decían anteriormente, que muchas veces en la digitalización no están involucrados los directivos o los dueños, o los que deben guiar el proceso. Entonces, igualmente pasa, como pasa con la digitalización, pasa con la creatividad. Era algo en lo que no se creía. Entonces, una frase que a mí me gusta mucho, atribuida al sombrerero loco Alicia en el País de las Maravillas, es: todo el mundo quiere soluciones creativas, mágicas a los problemas, pero todos rehúsan a creer en la magia. Entonces yo diría, todos quieren, yo la cambiaría como: todos quieren soluciones creativas a los problemas, pero todos rehúsan a creer en la creatividad. Entonces, bueno, ahora, desde el punto de vista como director de la empresa de marketing, las empresas que fuimos a buscar para ofrecerle nuestros servicios llegaron solas a nosotros, porque se dieron cuenta que había una necesidad importante de montarse en esta ola que nos develó la pandemia. Y la creatividad también ha sido, vive su momento, ya se está poniendo en el lugar donde debe estar. Incluso hay varios artículos que he leído por allí, donde va a ser la habilidad más valorada. Va a ser una de las habilidades más valoradas. Pero no solo eso, no solamente puedes decir que, bueno, quiero colaboradores creativos, tienes que capacitar
a los que ya están y forman parte de tu empresa. Entonces, durante la pandemia, y yo estoy relacionado también con el mundo hotelero y el mundo de los eventos, tuvimos la oportunidad de crear varios programas de formación, que aún continuamos con esos seguimientos, para preparar, para aprovechar el tiempo e ir capacitando en técnicas creativas, porque ya lo decía Pep, la creatividad se ejercita igual que vas al gimnasio o se aprende como se aprende a leer y escribir, es igual, es un proceso que debes ejercitar constantemente. Entonces, preparar a personas capacitadas para tener soluciones creativas y enfrentar la incertidumbre, porque antes teníamos un mundo donde nos preocupaban los desarrollos tecnológicos. La tecnología va evolucionando, la tecnología no para de evolucionar, estás aprendiendo ya algo y ya mañana eso cambió y tienes que adaptarte a otra cosa. El tema fundamental en esta época es la incertidumbre, y la incertidumbre es aliada de la creatividad, porque es en la incertidumbre, o como decía Albert Einstein, en la crisis, es donde nace la inventiva, los grandes descubrimientos, y que son bendiciones para los países y para las personas. Y no es casual que muchas personas catalogaron la pandemia como una guerra, y de muchas guerras surgieron muchos inventos, muchas profesiones y muchos avances que cambiaron el mundo y que aún mueven al mundo. Entonces, importante reflexionar sobre el sistema educativo que tenemos, importante reflexionar sobre la creatividad, cómo darle cabida a la creatividad, cómo formarnos en creatividad para enfrentar estos tiempos de incertidumbre que cada día van a ser, la incertidumbre es lo único constante, así como el cambio es lo único constante de conocer. Y y ser creativos es vivir preparados para enfrentar cualquier incertidumbre. Muy bien, gracias Ronnie, muy interesante, estoy de acuerdo con todo, de verdad. Lourdes, ¿puedes hacer una pregunta a Ronnie, por favor? Me encanta, Ronnie, tu función de creatividad. Gracias, ahora entiendo el sombrero y todo lo que tenías. Yo decía, ¿qué tiene que ver esto? No lo comprendía No, es en que su totalidad. Y él equivócate. Por ahí va. A ver, yo creo que vamos en la misma línea porque la creatividad viene siendo una habilidad blanda igual. Es decir, en la universidad no hay una materia que se llama creatividad. Eso lo vamos explorando. Sin embargo, cuando van a contratar dentro del perfil, sí dicen, necesito una persona creativa. Sí, pero no nos impulsaron a llegar a esto. A ver, ¿cómo hace Ronnie? Y quizás ahí entro a la parte de comunicación. Si viniera a vender su producto, su servicio a la escuela, a neurociencias, ¿cómo llega a convencernos en su parte de creatividad? ¿Cómo lo haría, Ronnie? Sí, bueno, buena pregunta. Lourdes, fíjate, ya que tú eres comunicadora y lo decías, y creo que se me pasó, igual en la escuela no te enseñan a desarrollar esas habilidades comunicativas para enfrentarte, tampoco se te prepara para ser creativo. Los niños entran a la escuela con un signo de interrogación, preguntando, y salen de ahí como un punto y final, porque después ya eso se acabó. Y eso que tú me preguntas me da pie a responderte yo soy educador, mención desarrollo de recursos humanos, por lo que trabajé mucho tiempo en todo lo que fue el proceso de selección de personal, que lo hacía a través de Assessment Center y otras herramientas, pero me gustaba hacer una actividad muy interesante que se llamaba el currículum del caos. Es decir, no me vas a dar el currículum de las actividades, de tus títulos, de todos tus reconocimientos, porque el papel lo aguanta todo, como dicen por ahí. El papel lo aguanta todo. Y este mundo es de las relaciones, como tú lo decías. O sea, el mundo no es de un título, sino de las relaciones. Tú puedes tener un título, 20 puntos, muchos reconocimientos, pero si no tienes calidad humana y no te sabes relacionar, no vas para ninguna parte, por más dinero que puedas tener. Entonces, el currículum del caos es donde tú cuentas todas esas situaciones difíciles que has tenido que superar y cómo las superaste, ¿ok? Para presentar cómo ha sido tu vida y cómo ha sido tu evolución a lo largo de estas situaciones difíciles, porque al final yo te voy a contratar bueno, depende de la empresa, ¿no? Pero quizás no para tener algo que haga un trabajo repetitivo, sino para que genere soluciones creativas y aporte soluciones creativas. Entonces, de eso justamente se trata. Yo iría al instituto con una propuesta de presentar actividades y formar, más allá de un contenido vital o teórico que se necesite, formar para la vida. ¿Ok? Formar, que todos esos conocimientos te sirvan para enfrentar la vida. Porque yo te puedo enseñar mucho de cómo funciona la mente humana, pero en la vida, cómo lo ponemos en la práctica,
qué podríamos hacer, cómo ayudas tú a cambiar el mundo y a que el mundo sea mejor a través de todos esos conocimientos y ponerlos en práctica. Por eso una de las cosas que más me gusta y que desarrollo desde hace 2 años y que fue muy importante en la pandemia, un desafío creativo que tengo que se llama Ponte el Sombrero Verde, por cierto, y es 30 días de desafíos creativos. La mejor manera de estimular esa capacidad imaginativa y creativa es a través de desafíos. Confrontar a las personas con pequeñas preguntas de su vida cotidiana que quizás en algún momento habrán pensado, pero nunca se han puesto a desarrollar una respuesta concreta o a verla desde un punto de vista diferente. Entonces, los desafíos, someter a personas a los desafíos, a que piensen, a que se rompan la mente, a que vayan un poco más allá, a que cambien la perspectiva, es importante para estimular esa capacidad imaginativa y creativa que todos llevamos, pero que está muchas veces dormida. Vale. Gracias, Ronnie, gracias, Lourdes. A ver, yo estoy segurísima que nosotros como Neuroscience Business School en BS ofrecemos unos programas innovadores que nadie lo ha hecho antes porque hemos juntado negocio y neurociencia porque existen programas muy científicos o programas de negocio. Entonces nosotros lo hemos juntado y lo hemos aplicado a la vida. Sí, pues Miguel Ángel, nuestro profesor, cuéntanos por favor sobre el negocio hoy y mañana. ¿Qué opinas? Sí, yo primero, como soy el último, espero ser el primero en otras cosas, pero aquí he sido el último, lo cual me da un gran placer, es resaltar, dar las gracias a los que me precedieron y resaltar varias cosas. Primero, Víctor dijo algo muy interesante cuando habló de la mentalidad de los empresarios. Dentro de toda transformación de cualquier tipo de cosas importa mucho la mentalidad que tú tengas, la disposición que tú tengas para hacer cambios. Y yo me he encontrado con muchísimos empresarios que dicen exactamente lo que expresaba Víctor. Así lo hizo mi padre. O sea, hay una cierta resistencia, es decir, los hábitos y las rutinas a veces nos llevan a hacer las cosas como antes las estábamos haciendo. Y no tenemos la conciencia o la autoconciencia de saber que tenemos que cambiar para mejorar y para poder competir. Eso me llamó profundamente la atención. De PEP, por supuesto, desaprender. Es lo difícil, ¿no? Porque tienes cosas aquí y a veces, sin quererlo, eres un soberbio ignorante. El defecto más grande de un ignorante es desconocer su propia ignorancia, porque no tiene autoconciencia de esto, entonces se atreve a hacer todo. Y algo que también me gustó de Ronnie, que yo lo digo, parece que te hubiera copiado, querido amigo Ronnie, pues ya somos amigos, es que somos eternos aprendices. Nunca podemos dejar de aprender y siempre y constantemente tenemos que aprender. Yo el otro día leí algo que es sumamente interesante y que me parece que en la escuela nuestra de negocios lo que tenemos que tratar de hacer es sacar precisamente a la neurociencia de los laboratorios y aplicarlo a la gente para desarrollar el potencial de la gente y para desarrollar el potencial de las empresas. Porque simplemente lo que hacen las neurociencias, de alguna manera, es establecer con pruebas científicas ciertos principios que al final se van a aplicar en todo lo que es físico, mental, afectivo, emocional y espiritual. Porque en todos estos planos, o trascendental si le queremos llamar, si la palabra espiritual no nos gusta, por cualquier circunstancia, podemos hablar de lo trascendental, encontrar sentido a la vida y practicar valores. Y creo que el humanismo se ha perdido en muchas partes. Felipe, en una de las sesiones, creo que en la primera sesión, me pareció estupendo, como un gran empresario que es, porque él dijo, es que yo siempre he validado la humanidad. La humanidad se traduce en, precisamente, tratar bien a la gente, respetarla y respetarla dentro de los extremos de los valores. Si eso no existe, tú puedes tener éxito económico, pero vas a frustrar a muchísima gente y la vas a hacer sentir mal y vas a generarle un daño mayor. Entonces yo pienso que hay que combinar todas las, es decir, ciencia
más humanidad, más esos valores. Para mí es clave. Y antes de venir aquí, yo sí me hice unos pequeños anotaciones, perdóname Tatiana, que no sea tan espontáneo, pero... No, por favor, por eso he pensado que tú escucharás a cada uno y luego claro, de información para eso. gracias. Es que me acuerdo de una frase de Teresa de Jesús que decía que la memoria es la loca de la casa. Y muchísimas gracias por decir que yo estoy en la sesentena, llevo 10 años más, tengo 73 años y estupendo, y estupendo. No, antes de venir para aquí yo pensaba que este asunto de los negocios se puede ver desde dos puntos de vista diferentes o ángulos. Lo primero es la del emprendimiento puro y simple, que lo definió muy bien Pep, genialmente. Y la otra es emprender dentro de la empresa, que eso no es una labor fácil. Emprender dentro de la empresa significa tener una mentalidad para el cambio dentro de tu propia empresa. Y ahí es donde realmente empiezan los problemas. Y cuando hablábamos de emprender dentro de la empresa, yo me traje de un estudio de McKinsey de noviembre de 2020, que hacen una investigación a una multitud de empresarios y de gerentes y de países, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Súper desarrollados y con unas tendencias crecientes. Y dice, sin plan concreto de formación, 45% de las grandes empresas no tienen un plan de formación concreto para la transformación digital, para el cambio. Increíble. Y 54% de los empleados piensan que no están recibiendo la información, la formación adecuada para el cambio. Y estos son dos problemas gravísimos, pero gravísimos. ¿Por qué? Porque hoy cuando tenemos especialistas en Big Data, y especialistas en cloud, especialistas en robótica, especialistas en 3D, especialistas en Internet de las cosas, ya tú directamente no puedes decirle, haz esto así o de esta manera. Simplemente tú le puedes decir, sigue las normas de la empresa, las normas de la cultura de la empresa. Entonces, como decía Lourdes, tienes que aprender a comunicarte con la gente. Tienes que aprender a manejar conflictos y la gente tiene que aprender a comunicarse. Tienes que tener inteligencia emocional y inteligencia social, que realmente es inteligencia afectiva. Es decir, porque tú sientes y cuando tú sientes es que puedes aplicar la razón. Las emociones son otra cosa diferente, ¿no? Bien, tienes que enseñarles a desarrollar pensamiento crítico, pensamiento analítico. Y entonces nos vamos a encontrar con que van a empezar a funcionar equipos de técnicos o de personas especializadas en un área que tú le tienes que permitir que se autogestione, que se autoorganice, es decir, como células dentro de un gran organismo. Y entonces ahí es donde va a entrar la participación. Y cuando hablamos de participación, que a veces tú quieres ser el jefe y no el guía o el conductor, tú quieres imponer. Y esto es difícil de entender. Esto es difícil de entender. Cuando tú tienes que ceder parte de tus funciones y decir, oye, Miguel Ángel o Ronnie o Pep o Víctor o Felipe lo pueden hacer mejor que yo en lo de ellos. Y desprenderse de esos conceptos inveterados no es fácil. Entonces, y la flexibilidad adaptativa es importantísima. Tener la conciencia ahora de que tú te puedes adaptar a lo que viene es muy, muy importante. Hay una serie de habilidades, como decía Lourdes, que son las habilidades, habilidades blandas, ¿no? En contra de las duras, que serían yo diría, y respetando el criterio de habilidades blandas, habilidades humanas. Es decir, entre ellas la comunicación, la organización del tiempo, la inteligencia emocional, la inteligencia social. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de neurociencias, la gente piensa, laboratorios, investigaciones. Sí, sí, pero cuando tú sacas esos principios, por ejemplo, el principio de la plasticidad cerebral, que tú puedes cambiar dentro de ciertos límites tu cerebro, puedes aumentar tu potencial. Por ejemplo, las neuronas espejo. A través de las neuronas espejo tú puedes comprender el lenguaje no verbal de los demás y puedes ver sus miradas y escuchar su tono de voz. Te tienes que formar para eso.
Entonces, las emociones, comprender las emociones, saber cómo tienes que atender o enfocarte. Eso es importantísimo, pero va a ser muy importante, por ejemplo, saber manejar esto de Zoom, porque vamos a volver, gracias a Dios, también a lo presencial, pero combinado. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque la gente está deseosa ya de salir a la calle, de hablar, de tocarse, de verse, de sentir esa energía, porque al final nosotros lo que transmitimos es energía e información, de sentir esa energía que nos transmiten los demás, porque aquí uno puede ver las emociones y tal, pero a mí me encantaría, por ejemplo, y os lo digo, poderle dar un abrazo, bueno, a todos ustedes, desde luego, pero a mis compañeros de los cursos y poder ir a disfrutar del Hotel de Felipe y ver a Pep, y ir allá a Lourdes, a El Salvador, y estas son cosas que necesitamos. Entonces, neurociencia no es algo perdido allá en el espacio muy complicado, sino que la neurociencia aplicada, que es lo que nosotros tratamos de hacer en la escuela esta de negocios, es precisamente aplicada a la conducta y al comportamiento. Muy bien, eso así es. Así es, la verdad es que al principio la gente se asusta, pero nuestro objetivo es romper ese asusto y enseñar que es la verdad neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, que es el futuro de educación. A eso intentamos ir con la escuela. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, ha sido muy, muy, muy interesante. A ver, voy a preguntar a alguien quien no es alumno de NBS, porque alumnos ya tenéis una opción de preguntar a Miguel Ángel. Pues Víctor, ¿tienes algunas preguntas a Miguel Ángel? ¿Algo que te interesaría? No se oye. Ah, no te oímos, no se oye. No. Es que yo pensaba que no quieres hablar con nosotros más, que ya está. No. He desactivado el micro para que no se comunicara, porque estaba con el teclado. Que estaría fantástico el poder plantear una reunión todos juntos, ¿sabes? O sea, yo creo que valdría la pena para podernos conocer. Creo que ahora empieza a haber cierta capacidad de poderlo plantear y sería perfecto, fantástico. yo lo organizo. Sí. Yo creo que valdría la pena poderlo plantear y que nos pudiéramos conocer y valorar qué más podríamos hacer, porque yo creo que también, que creo que ya lo comenté contigo hace un tiempo, Tatiana, nosotros en PYMEC, en la patronal, estamos apostando mucho también por el tema de evangelizar a los empresarios y quizás podríamos hacer algún acto en formato conjunto entre vuestra escuela y nosotros. Pero para eso estaría muy bien que nos pudiéramos reunir todos y, claro, poderlo valorar. Yo sí os tengo que pedir una cosa, y es que me voy a tener que desconectar porque me tengo que marchar, tengo ahora que recoger a mis hijos y voy muy pillado de tiempo. Entonces, si no os importa, os dejo. Tenéis mis datos de contacto, será un placer volvernos a ver, ya sea en formato videoconferencia o en formato presencial. Si puede ser en formato presencial, los que estemos aquí en Barcelona, perfecto. Y los que vienen de Allende los Mares, será un placer volverlo a plantear en formato telemático. O quién sabe si a lo mejor podemos hacer el salto del avión y irnos para allá. Sería fantástico. Bien, también. Muy bien. Gracias, Víctor. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias, Víctor. Adiós. Un placer. Hasta luego. Vale, pues ahora toca la hora de preguntas y respuestas. Entonces pregunto a todo el mundo quien participa en la charla si tenéis algunas preguntas a nuestros ponentes, si queréis preguntar algo. Maribel, Natalia, Leo, Di, Daniela, ¿tenéis algunas preguntas? Podéis conectaros, enchufar vuestros micrófonos, cámaras. Bueno, si no habrán preguntas, no habrán preguntas. Muchísimas gracias a todos para esta charla, para participar. Ha sido muy interesante. Es que yo creo que es muy importante saber las opiniones sobre tu sector, de la gente que trabaja en otro sector, porque quizás puedes captar unas ideas, que por ejemplo Lourdes, tal como comunicación es su punto fuerte, tú piensas que, bueno, quizás yo puedo captarlo para mi negocio, o Felipe con el hotel,
que a ver cómo yo creo que lo estás llevando muy, muy bien. Y por eso estos intercambios son muy importantes, intercambios, no solamente reuniones de la gente que trabaja en el mismo sector, pero la gente que trabaja en sectores distintos. Muchísimas gracias a todos y yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Es muy importante, hay que estudiar durante toda la vida, sí o sí. Si no estamos fuera. La época cuando, por ejemplo, mi abuela estaba trabajando en una empresa durante 40 años, haciendo la misma cosa durante 40 años, eso ya se acabó. El horario de 9 a 6, cuando una persona está sentada en la oficina haciendo nada, eso también se acabó. Hay que pensar sobre el futuro de educación porque muchas profesiones se desaparecen, sí o sí, desaparecen. Entonces, nuestro punto fuerte, tal como habéis dicho todos hoy, es la creatividad y la innovación. Es algo que no pueden hacer las máquinas, es algo que no pueden hacer los robóticos, no pueden ser creativos aún. Espero que no podrán hacerlo muchos años más. Y por eso somos nosotros humanos. Nosotros en NBS estamos intentando, y lo hacemos muy bien, ofrecer programas creativos que van a ayudar a nuestros alumnos a aplicarlo a sus negocios. Da igual el sector, da igual la formación anterior, da igual a qué os vais a querer dedicaros. Entonces sí que tenemos formación virtual, formación online. Espero que podremos abrir en la formación presencial también, que nos encantaría, pero siempre intentamos tener este punto personalizado a cada alumno, da igual si es online, si es virtual, es muy importante con esta época de digitalización no perder esta conexión con alumnos o con vuestros clientes. Yo creo que eso este balance es muy, muy importante.